Mi nombre es Daniel Rangel. Vamos a estar hablando acerca de ScienceDirect, tu biblioteca digital, a lo largo de aproximadamente 2 horas. Ahora, hay algo sumamente importante que yo quiero que tomes en cuenta. A pesar de que aquí decimos con letras grandotas ScienceDirect, sí vamos a hablar sobre esta herramienta que es sumamente valiosa y seguramente tú ya tienes derecho a ocuparla por parte de tu institución. Pero fíjate que más que hablar de una herramienta, de lo que vamos a hablar es de información. Esta frase seguramente te suena, la has leído e incluso la has dicho o te la han dicho y tú puedes o no estar de acuerdo con ella. Te voy a pedir que si estás de acuerdo con esta frase me pongas una palomita y si estás en desacuerdo con esta frase me pongas un tache. Adelante, por favor. Vamos a votar. Quienes estén de acuerdo con que la información es poder, por favor, pónganme una palomita. Quienes estén en desacuerdo, por favor, pónganme un tachecito. Ya vemos ahí a dos valientes que se atrevieron a decir no, yo voy contra la corriente. No está mal. Vamos a manifestar nuestra opinión. Lo más importante, por favor, atención en esto, cuando manifiestes una opinión, es que tengas suficientes elementos para respaldarla cuando te toque justificar por qué opinas lo que opinas. Si a mí me hubieran hecho esta misma pregunta, fíjate que yo me hubiera inclinado hacia los dos tachecitos. Yo habría puesto no, no estoy de acuerdo y te explico por qué. No es que yo tenga la razón, yo te lo explico y ya tú determinarás. ¿Por qué yo considero que no necesariamente la información es poder? Porque desde mi perspectiva no basta con poseer la información, sino para que pueda ser poderoso gracias a ella tienes que ocuparla. Una persona que tiene información pero no la ocupa, difícilmente cambiará ese estado de poderío gracias a la información. Imagínate, por favor, esos eventos afortunados en los que tú te vas a poner un pantalón que hace mucho tiempo no usabas, metes la mano en el bolsillo y encuentras un billete de 200 pesos. El billete ya lo tenías, pero no lo sabías. Hasta que estás en condiciones de ocuparlo es que puedes hacerte más o menos rico gracias a eso que acabas de encontrar. Con la información pasa lo mismo. Si no eres capaz de ocuparla, entonces es esencialmente como si no la poseyeras. Ahora, para que tú puedas utilizar la información en el momento que la necesitas, o sea, no antes, no después, no que la encuentres cuando ni siquiera sabes que la vas a ocupar, no que la ocupes o que la encuentres cuando ya ni siquiera la necesitas, sino que la encuentres en el momento justo, es necesario algo sumamente importante que vamos a plantearnos como una premisa. Por favor, si tienes donde anotar, te voy a pedir que lo anotes. Esto es sumamente fundamental, el acceso a la información. O sea, es bueno encontrar información valiosa, buenísimo. Es mucho mejor poder acceder a ella en el momento justo que la necesitas y no nada más que se te quede como anécdota que en algún momento supiste dónde estaba. Piensa por favor en todas las ocasiones en las que alguien te ha recomendado algo, a lo mejor tú has pasado por algún lugar y dices, ah, mira, este es un buen restaurante o esta es una buena estética, no lo sé, pero no lo anotas. O no tomas la precaución de procurar el fácil acceso a esa información. Entonces, de pronto dices, ay, había un restaurante, híjole, pero no me acuerdo dónde estaba. O me dieron un número telefónico, pero no lo anoté y lo necesito ahorita. O bien, encontré algo en Google. Ya no me acuerdo cómo lo encontré, pero lo había encontrado. Quiero regresar a ello. En el mejor de los casos te va a costar mucho trabajo. En el peor de los mismos no lo vas a poder encontrar nuevamente. Vamos a tratar de evitar que eso suceda. Vamos a darle muchísimo peso a procurar el acceso recurrente a la información y a lo largo de esta sesión vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Segunda premisa que te voy a pedir que anotes, por favor, sumamente importante. Si no lo quieres anotar está bien, pero por favor apréndetelas. No son nada difíciles. Acceso a la información y pensar antes de ejecutar. Imagínate esto. Ahorita vamos a hacer una pequeña votación para saber la temática que vamos a dar a esta capacitación, pero imagínate que estoy dando clase en un grupo de secundaria o de preparatoria, para ponerlo un poquito más elevado el nivel. Y yo planteo la siguiente petición. Por favor, alumnos, para la próxima clase, tráiganme investigación, investiguen y tráiganme información sobre cuál es el panorama actual del uso de la biomasa como energía renovable en México. Oiga, profe, va a decir alguien por ahí. ¿Cómo? A ver, ¿me lo puede repetir? Ok, te lo anoto en el pizarrón. ¿Cuál es el panorama actual del uso de la biomasa como energía renovable en México? Y el alumno lo anota. Y va a ir a buscar información para cumplir con la tarea. ¿Dónde va a ir a buscar? Lo sabemos, en un sitio cuyo nombre empieza con G y termina con OOGLE. ¿Qué es lo que va a escribir allí? Va a escribir la siguiente petición. Por favor, alumnos, para la próxima clase, tráiganme investigación, investiguen y tráiganme información sobre cuál es el panorama actual del uso de la biomasa como energía renovable en México. Y el alumno lo anota. Y va a ir a buscar información para cumplir con la tarea. ¿Dónde va a ir a buscar? Lo sabemos, en un sitio cuyo nombre empieza con G y termina con OOGLE. ¿Qué es lo que va a escribir allí?
exactamente lo que anotó. Es más, ni lo anotó, le tomó foto. Exactamente las mismas palabras que el profesor anotó en el pizarrón son las que va a escribir en Google. Y como Google le va a dar resultados, va a asumir que encontró información que responde a la petición. ¿Qué va a hacer? Va a entrar a los primeros tres resultados, va a copiar, pegar y va a asumir que esa es su tarea perfectamente realizada, pero nosotros sabemos que no es correcto. Por supuesto, nosotros estamos a otro nivel más avanzado en cuanto a nociones sobre valor de la información, por lo tanto sabemos que este no es el procedimiento adecuado. ¿Qué es lo que le faltó al alumno? Pensar antes de ejecutar. Pensar cuál es el mejor recurso disponible para encontrar esta información. Pensar cuál es la mejor estrategia para poder plantear una buena búsqueda. Pensar antes de dar por válida la información que Google le arrojó. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer uso de estas dos premisas. Por favor, repito, si quieres anotarlas estaría magnífico. Acceso a la información. Vamos a ponderarlo al máximo y pensar antes de ejecutar, de modo que yo no te voy a enseñar cómo picar botones o cómo utilizar una herramienta. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es aplicar estas dos premisas basados en una herramienta sumamente valiosa, sumamente útil que es ScienceDirect, pero nos interesa mucho que desarrollemos ciertas habilidades. Muy bien. Ya que dijimos que vamos a estar tratando sobre información, tendremos que saber cuáles son las maneras como podríamos encontrarla. Y te voy a pedir nuevamente que hagamos un breve ejercicio mental. Ese mismo ejemplo, estás buscando algo en tu casa, no necesitas, necesitas algo en este momento, pero no sabes en dónde se encuentra. Imagina que es, por ejemplo, un par de zapatos que te compraste hace un mes y los zapatos son de color café. Necesitas tus zapatos cafés porque hoy en la tarde ya se levantó la cuarentena y vas a salir. Muy bien. ¿Qué posibilidades tienes? ¿Cuáles son las posibles vías de acceso a esa información? Esencialmente vamos a encontrarnos con dos y de hecho me atrevería a decir que no hay más. O haces un search o haces un browse. Lo puse en inglés porque en español a ambos métodos les llamamos buscar y me interesa mucho que los diferenciemos, porque normalmente cuando estamos buscando información vamos por uno de los dos métodos, ocasionalmente ocupamos el otro, pero normalmente ni siquiera nos damos cuenta. ¿A qué se refiere el search? Ya dijimos que se traduce como buscar, pero nosotros vamos a traducirlo como petición directa. Cuando hago un search, hago una petición directa. Imagina que necesito mis zapatos cafés y voy a hacer una petición directa. Y esta sería, oye mamá, ¿viste mis zapatos? Es una petición directa igualito que le haces con Google. A Google tú le escribes, oye Google, y le escribes lo que quieras para ver si lo ha visto. Y si lo ha visto, te va a decir, sí, mira, aquí está. ¿De qué depende que Google o que tu mamá te dé lo que estás pidiendo? De dos cosas. Primera cosa sumamente importante, que le preguntes al recurso adecuado. Si tú le preguntas a tu mamá, pero tu mamá no vive contigo y estás hablando por teléfono con ella y le preguntas, oye mamá, ¿dónde están mis zapatos? Difícilmente te va a dar una buena respuesta. Tendrías que preguntarle a una mejor persona, una persona más idónea porque conoce la respuesta. En segundo lugar, ¿de qué manera se lo planteas? Una mamá, cuando recibe una petición de esta naturaleza, normalmente te va a responder, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Pero también es probable que te diga, pues los llevas puestos, porque tú le dijiste zapatos, no le dijiste cuáles. Si tú le dices, los zapatos cafés que me compré hace un mes, ah, perfecto, entonces ya tiene un panorama mucho más claro. ¿Cómo hacemos peticiones directas? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es sumamente importante que tomemos en cuenta estos dos aspectos. ¿Cuál es la siguiente opción? No tienes a quién hacerle una petición directa, no vives con tu mamá, vives solo y necesitas encontrar tu par de zapatos. ¿Qué haces? Haces un browse, o sea, una exploración. ¿Dónde comienzas a explorar? ¿Dónde es más probable que los encuentres? Si no está allí, te vas al segundo lugar en orden de prioridades mediante la probabilidad. Terminas en el lugar más improbable, a lo mejor el refrigerador, hasta que encuentras tus zapatos o hasta que pierdes las esperanzas de encontrarlo, pero estos dos son los métodos que vamos a emplear. Imagínate esto, vas tú a ir al centro comercial. Recuerda, tienes que hacerlo solamente una vez a la semana, que vaya una sola persona en esta época de cuarentena para lo más esencial y tomar todas las precauciones. Vas al centro comercial ya con tu lista de provisiones, ya sabes qué es lo que vas a pedir. ¿Qué haces? ¿Haces un search o haces un browse? ¿Por qué te lo ejemplifico de esta manera?
Porque me interesa mucho que nos demos cuenta de que un método no es mejor que el otro. Es muy probable que lo que más hayas hecho tú en tu vida sean peticiones directas. Te metes a Google o alguna base de datos y le pides directamente lo que necesitas. Ahora, ya que mencionamos tanto a Google, quiero hacer un breve paréntesis para explicarte una cosa sumamente importante. Google no es tu enemigo. Es más, repite conmigo mentalmente. Google es mi amigo. Y es muy importante que sea mi amigo. Ahorita te explico por qué. No estamos peleados con Google. Es más, en esta misma sesión lo vamos a emplear, pero Google es un aliado que podemos utilizar en nuestro beneficio. Muy bien. Lo más que has hecho en tu vida académica y profesional y todo lo demás ha sido peticiones directas. Y normalmente asumimos, pues es que es mucho más sencillo decir lo que quiero para ver si está que empezar a buscarlo por mi cuenta. O sea, si tengo a quien preguntarle, mejor. Puede que sí, pero también tiene que ver mucho con lo que tú esperas de tu investigación. Lo vamos a ver en la sesión. Vas tú al centro comercial y ¿qué es lo que haces? Contra todo pronóstico, no haces peticiones directas, haces exploración. Vas con tu carrito paseando por los pasillos, ocasionalmente le preguntarás a alguien dónde se encuentra esto cuando no lo encuentras después de mucho recorrer. Pero normalmente tú vas a ir paseando por los pasillos. ¿Y qué va a suceder? Te vas a encontrar un montón de cosas que no tenías contempladas y que de pronto decides que las quieres. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. ¿En qué medida tu poder de discernimiento te lleva a decidir, esto sí es útil, no, este se me antoja mucho, pero ahorita no, porque muchas veces nos dejamos llevar por el impulso? ¿Y en qué medida eres capaz de sacar buen provecho de eso que te vas encontrando? Imagínate lo siguiente. Tú llevas tu lista de todo completísimo para poder subsistir la siguiente semana, porque sabes que no vas a volver a salir sino hasta dentro de una semana, pero paseando por los pasillos te encuentras el papel de baño y entonces dices, caramba, no me acordaba que ya no tengo papel de baño. Y decides, esto es sumamente importante. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, pero sí es cierto que uno te va a servir más que el otro dependiendo de lo que tú necesites y dependiendo de la expectativa que tengas del uso de la información en el caso que nos atañe. ¿Cómo se hacen peticiones directas? Observa, por favor, tenemos aquí un cuadrito de texto o cuadro de diálogo en el cual tú vas a escribir lo que necesitas. Ya dijimos que a nuestra mamá le pedimos de cierta manera. Seguramente a cualquier persona le vamos a pedir las cosas por favor y cuando nos las dé les vamos a dar las gracias para tener la facilidad de que nuevamente al tener una necesidad nos puedan apoyar. A las personas hay que encontrar la mejor manera de pedirles. ¿Cómo le pedimos a Google? ¿Te acuerdas que Google es nuestro amigo? Bueno, se lo pedimos tal como es, como nuestro amigo. O sea, de la manera más libre posible. Es más, ¿recuerdas la petición de información que hicimos hace un momentito? ¿Cuál es el panorama actual del uso de la biomasa, etcétera, etcétera? Así tal cual se lo puedes preguntar a Google y ya dijimos que Google te va a dar respuestas. El hecho de que sea tu amigo tiene también unas desventajas sumamente importantes. Fíjate en esto, por favor. Google te conoce desde hace un montón de años. Desde que empezaste a interactuar con Google, Google te conoce. Sabe lo que te gusta, sabe a qué páginas ingresas, sabe muchísima información de ti que muchos de tus amigos más íntimos no conocen. Eso es una desventaja, no solamente por cuestiones de privacidad, sino porque cuando tú le pidas información a Google, ¿qué crees que te va a dar en primer lugar? No de manera neutral lo que tú pediste, sino lo que más se parezca a lo que ya has buscado anteriormente, que has mostrado que te gusta. Entonces, Google es tu amigo, pero te va a dar inicialmente cosas que es probable que te gusten y no cosas que necesitas. Es como cuando pides un consejo y a lo mejor tu amigo dijo, híjole, le voy a decir lo que quiere oír en lugar de le voy a decir lo que necesita. Más o menos así funciona Google y esa es una desventaja. Fíjate por favor en esto. No sé si tengas hijos o si no los tengas, si planees tenerlos o no, pero casi estoy seguro de que todo padre aspira a que su hijo se junte con personas de provecho, no con los vagos de la esquina. Son mala influencia, mejor que se junte con los niños buenos. ¿Puedes controlar como padre de familia con quién se junta tu hijo? Difícilmente. Por supuesto, si lo atas, si lo dejas enclaustrado en casa y le impides salir, bueno, tendrás mucho control, pero no es deseable. Tú deseas que tu hijo sea libre y que tome buenas decisiones,
pero tú no puedes decidir qué es lo que él hace. En ese mismo término, a todos los bibliotecarios del mundo que yo conozco y a todos los profesores y a la mayor parte de gente interesada en la investigación seria, le gustaría que los alumnos y que las personas en general no recurran ni a Google, ni al Rincón del Vago, ni a Wikipedia, ni a ninguno de estos recursos. La pregunta es, ¿puedes controlarlo? Igual que con los hijos, no podemos hacerlo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer en ambos casos? Mostrarles cuáles son los riesgos, cuáles son los alcances, las bondades de una u otra conducta, para que entonces nuestros hijos y nuestros alumnos estén en mejores condiciones de tomar buenas decisiones, pero los resultados dependen de ellos. ¿Qué vamos a hacer con Google? Sí lo vamos a ocupar, pero vamos a reconocer cuáles son sus alcances. Una de las limitaciones que tiene Google, te la estoy comentando ahorita, te conoce tanto que normalmente no te va a dar información neutral. Esa es una desventaja. Pero ¿cómo le preguntamos o cómo le pedimos información a una base de datos como Science Direct o como cualquier otra? De hecho, la buena noticia es que estas 2 horas que vamos a invertir aquí te van a servir no solamente para Science Direct, sino para cualquier base de datos que tú quieras ocupar. ¿Cómo tenemos que pedirle? De manera sumamente específica. ¿Cómo creamos la especificidad en una base de datos como esta? A través de palabras clave. Yo sé que tú sabes qué son las palabras clave, las has ocupado probablemente para encontrar información y probablemente también para describir información que tú estás generando. Eso está muy bien. Algo que es sumamente importante es que sepas distinguir cuándo estás ocupando una palabra clave adecuada y cuándo no. Piensa por favor en esto. Yo te digo, nuevamente eres mi alumno y te digo, por favor, para la siguiente clase tráiganme un programa. Listo, me voy y el alumno se queda con la consigna de conseguir un programa. ¿Qué crees que me van a traer los alumnos para la siguiente clase? Alguien traerá el nombre de un programa de televisión y alguien más uno de radio, alguien más traerá un programa de computadora, incluso en el disco de instalación o en la USB, alguien más traerá un programa de estudios. La palabra programa es muy amplia y tiene muchas variantes. No es una buena palabra clave. ¿Por qué? Fíjate por favor en esta definición. Una palabra clave es uno o más términos que refiere de manera inequívoca a un concepto. Ahí hay 2 elementos sumamente importantes que nuestra palabra clave, o sea, programa, la que habíamos elegido hace rato, no cumple. Dice que es uno o más términos. O sea, no necesita ser un solo término, sino que la palabra clave puede estar compuesta de más de uno. Perfecto. A lo mejor ahí es donde está fallando ese término que empleamos. Pero lo más importante, refieren de manera inequívoca. Y ya vimos que no, que programa no refiere inequívocamente a algo. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esa palabra clave? Complementarla con otros términos. Pensemos en la computadora. Podríamos decir programa de computadora y entonces sí, una sola palabra clave compuesta por 3 términos refiere de manera inequívoca a un concepto. Pero a lo mejor tú estás pensando, oye, ¿y por qué no mejor le llamamos software? Ahí ya no hay lugar a dudas. Y yo te diría, perfecto. ¿Cuántas palabras clave identificamos? Tenemos software, que fue lo que me dijiste tú, y tenemos programa de computadora. ¿Son 2 palabras clave? No, es una sola, pero con 2 variantes. Entonces, sumamente importante determinar bien nuestras palabras clave. Otra cosa que vamos a ocupar son operadores booleanos. ¿Qué son estas cosas? Yo sé también que los has ocupado y son términos que establecen la relación entre 2 o más palabras clave. Tú los conoces, los has ocupado. And, or, not. Son los más comunes. A veces pones and, a veces pones or, a veces pones not. ¿Cómo sabemos si los estamos empleando de manera adecuada? Fíjate por favor en esto. ¿Qué son las palabras clave? O sea, ¿cómo podríamos llamarles de manera genérica las palabras clave? Son criterios, ¿no? Establecemos criterios para encontrar información. Cada palabra clave significa cumple con este criterio o no cumplas con este criterio. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos 2 palabras clave que son zapatos y cafés, porque es lo que estábamos buscando hace rato. Entonces, zapatos es mi primer criterio. ¿Es una buena palabra clave? Pues bueno, sí, refiere de manera suficientemente clara a lo que yo quiero. Cafés, ¿significa otra cosa que no sea el color? Bueno, es una bebida también, pero en el contexto, o sea, con los zapatos, difícilmente se referirá a la bebida. Perfecto. Si refiere de manera inequívoca, son buenas palabras clave. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer primero que nada qué vínculo van a tener entre ellas, qué relación.
Y tenemos tres posibilidades, and, or, not. Si yo ocupo zapatos and cafés, significa, por favor anótale, and, que se cumplan todos los criterios. Si te encuentras zapatos, pero que no sean cafés, no me interesan. Y si te encuentras cosas cafés, pero que no sean zapatos, tampoco me interesan. Entonces, tiene que ser, se cumplen todos los criterios. And, se cumplen todos los criterios. Anótalo, por favor. Segunda posibilidad, or. Me interesa que se cumpla cualquiera de los dos criterios. En este ejemplo, la verdad es que no tendría mucho sentido, pero piensa en lo que hablábamos hace rato. Programa de computadora, software. ¿Nos interesa un documento en el que aparezcan las dos palabras clave o nos interesan documentos en lo que aparezca cualquiera de ellas? Bueno, si queremos programas de computadora, sabemos que se le nombra de maneras diferentes y con que aparezca cualquiera de esas formas nos va a interesar. Por lo tanto, vamos a ocupar el OR. Anótale, por favor. OR, ¿para qué es? Esencialmente para sinónimos. O sea, para decir lo mismo, pero de diferente manera. Coche, OR, carro. Software, OR, programa de computadora, OR, programa de ordenador, por ejemplo. Tenemos la tercera posibilidad, not. ¿Para qué nos sirve? Para que se cumpla el primer criterio, pero forzosamente no el segundo. O sea, si se cumple el segundo, eso quítamelo, no me interesa. Regresemos al ejemplo de los zapatos cafés. Zapatos, not cafés, quiere decir, oye mamá, por favor encuéntrame todos los zapatos, menos los cafecitos, esos ya me aburrieron, esos no los quiero. Tráeme todos los zapatos, pero no los cafés. Perfecto. Esa es la teoría de cómo podemos hacer nuestras búsquedas. Recuerda, palabras clave, operadores booleanos. Te voy a pedir en este momento que por favor anotes esos dos links que tenemos en la parte inferior. ¿Te acuerdas que dijimos que una de nuestras premisas es el acceso a la información? Asume que soy mala persona y que nunca en la vida te los voy a volver a compartir. La verdad es que sí lo voy a hacer, pero asume que no fuera así. Procura que dependa enteramente de ti que puedas o no acceder nuevamente a esta información. ¿Por qué? Porque ya dijimos que vamos a ponderar eso. El acceso a la información es sumamente útil. ¿Para qué te sirve el primer link? Para poder validar tus palabras clave. El segundo link te va a servir para poder crear estrategias, buenas estrategias de búsqueda basadas en el uso de operadores booleanos. Por favor, tómale foto, anótalo, haz captura de pantalla, lo que sea necesario, pero por favor conserva estos dos links. Te doy 5 segundos, 4, 3, 2, 1, tiempo. Perfecto. Esa es la forma de hacer peticiones directas, pero ahora vamos a ver cómo hacemos exploración. Tú puedes pensar, pues qué chiste, ¿no? O sea, pues revisas, se acabó. Sí, pero antes de hacer exploración tienes que hacer algo sumamente importante, que es conocer. ¿Te acuerdas que dijimos hace un momentito que es sumamente importante que cuando le preguntes a tu mamá o cuando le preguntes a Google, te asegures de que es el mejor recurso disponible, porque a lo mejor no tiene tu mamá la menor idea de dónde están tus zapatos? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Primero que nada, la existencia de un recurso que te puede ayudar. Piensa en esto, por favor. En mi época de niñez, yo iba solito cuando tenía 5 años a la tienda. Se podía. Hoy en día eso es imposible. Pero en aquella época mi mamá me mandaba las tortillas solito. Oye, tráete por favor 1 kilo de tortillas. Iba yo, no iba feliz de la vida, pero iba y cumplía. ¿Qué es lo que yo tuve que haber sabido o conocido antes de estar en condiciones de cumplir con el mandato? Y yo sé que tú estás pensando, pues, ¿dónde está la tortillería? Pero no. Antes de pensar en dónde está la tortillería, lo que tengo que saber es la existencia de algo llamado tortillería en donde puedo resolver esa necesidad. Si yo no conozco el concepto de tortillería, difícilmente voy a poder acceder a ella. ¿Qué es lo que tú tienes que conocer? La existencia de algún recurso que te puede ayudar a encontrar información. Una ocasión mi mamá me dijo, oye, aprovechando que vas por las tortillas, tráete por favor una salsa verde. Y yo me quedé, ¿y eso en dónde lo consigo? Hasta que mi mamá me explicó que en la tortillería también venden salsa verde. Y también venden arroz y venden la masa suelta. Cuando yo sé todas las posibilidades del recurso que ya conozco, entonces voy a tener mayor probabilidad de resolver todas las necesidades que se me van presentando y que sean posibles de resolver con dicho recurso. En otras palabras, te voy a presentar a Science Direct.
para que lo conozcas. Pero también te voy a mostrar cuáles son todas sus posibilidades para que cuando tú tengas una necesidad en particular, sepas si puedes o no recurrir a ScienceDirect. ¿Qué es ScienceDirect? Una base de datos de carácter texto completo. Eso quiere decir que cuando te encuentres en la necesidad de leer información en texto completo para una tarea, para un artículo de investigación, para tu tesis o para cualquier circunstancia en la que estés que requiera información completa, vas a poder recurrir a ScienceDirect. Toda la información que está aquí tiene que ver con la editorial Elsevier. No te vas a encontrar aquí ninguna otra editorial. Todo lo de ScienceDirect es de la editorial Elsevier. ¿Qué más en relación con ScienceDirect? ¿Qué tipo de información posee? Estudios revisados por pares. Yo sé también que seguramente tú conoces este concepto, pero te lo explico. Para que un artículo sea publicado en una revista de muy alta calidad, se les llama revistas arbitradas, necesitan pasar por un estudio de revisión por pares. O sea, otros pares, otros autores que también son muy reconocidos y que son especialistas en la misma materia de este artículo, lo van a revisar. Van a ver sus fuentes, la veracidad de la información, la pertinencia, actualidad, metodología, o sea, van a analizarlo concienzudamente, exhaustivamente. Es difícil pasar este filtro. Normalmente te van a decir, bueno, sí, pero cámbiale, ajustalo, etcétera. O bien, ¿qué crees? No nos interesa tu artículo. Es decir, no es sencillo pasar este proceso. ¿Qué crees que va a suceder si tu artículo logra pasar el proceso y se publica? ¿Qué tipo de información es? 100% confiable, porque ya fue verificada. ¿Recuerdas a nuestro amigo Google? Te pregunto, ¿en qué medida la información que encuentras en Google es confiable? Seguramente no es al 100%. No sé si al 50, al 40, al 70, no lo sé, pero con toda seguridad no es al 100%. Vamos a establecer entonces ciertos límites de Google. ¿Quieres información 100% confiable? Google no es la mejor herramienta. ¿Quieres información para aclararte un poco el panorama, como cultura general, etcétera? Ok, perfecto. Podemos recurrir a Google, pero no asumas que la información que te está dando va a ser veraz. Esa es una gran diferencia. ¿Qué temáticas son las que abarca esta base de datos? Ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Es probable que tú, a lo mejor que estudias derecho, que trabajas como pedagoga, no lo sé, no veas aquí tu área temática, tu área de interés. Es muy común que dentro de alguna de estas áreas temáticas que se muestran se encuentre la que a ti te interesa. Por ejemplo, hace un ratito poníamos la ejemplificación del panorama actual de la biomasa y todo lo demás. ¿Eso a qué se refiere? Energía renovable, híjole. Pues no, no veo, por ejemplo, aquí energía renovable. Ah, pero mira, está la ingeniería. Ese es un tema de ingeniería ambiental. No veo, por ejemplo, tampoco aeronáutica, no veo derecho, no veo biología. Bueno, pero todas esas se encuentran dentro de alguna de estas que te estoy mostrando. Tenemos más de 4.100 revistas, alrededor de 29.000 títulos de libros. Perfecto. Ya te enseñé la tortillería, ya te dije qué puedes encontrar en la tortillería para que tengas elementos para poder tomar decisiones. Ahora sí viene, ¿y dónde está la tortillería? ¿Cómo llego ahí? Por favor, atención aquí. Este punto que sigue es sumamente importante, más ahorita que estamos trabajando directamente desde casa, porque suele causarnos confusiones. Esta es la vía de acceso. Imagínate lo siguiente. ¿Cómo es que tú tienes derecho a ScienceDirect? Lo tienes a través de una institución. Realmente es sumamente complicado. No conozco un solo caso de una persona, un particular, que haya pagado el acceso a ScienceDirect. Es carísimo como para pensar que una sola persona podría hacerlo. Y por ser carísimo, yo te recomiendo que lo explotes al máximo. Vamos a hablar más de eso al final. Tu institución es la que te da acceso. Ahí tienes una puertita a través de la cual puedes entrar. Ahora, tu institución no va a dejar entrar a cualquier persona. Tiene que mostrarse que tú mereces tener acceso a esta información. ¿Cómo lo hace tu institución? Por favor, atención aquí. Tú tienes que determinarlo con tu institución. Es a través de IP cuando estás dentro de las instalaciones de la institución. Bueno, hoy en día sabemos que eso no podemos hacerlo porque todos estamos en casa.
Pero a lo mejor tu institución te dio un usuario y contraseña para poder hacerlo. A lo mejor en tu institución, dentro de la biblioteca, hay un espacio que se llama biblioteca digital y ese es el que te da el acceso. Tienes que pasar por ese filtro para tener ese acceso. O a lo mejor, no lo sé. O sea, tu institución te dice cómo puedo tener acceso a las bases de datos de esa institución. Ojo, no solo a ScienceDirect, a todas las bases de datos que contrató. ¿Cuáles son las posibilidades? Tú tendrás que averiguarlo con tu institución si es que no lo conoces actualmente. Ya pasaste este filtro, o sea, ya mostraste que eres usuario de esa institución y tienes derecho. Te vas a encontrar dentro muchas bases de datos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Scopus, ScienceDirect, que son de Elsevier. Fíjate por favor en esto. Tú eliges una base de datos, en este caso yo elegí Scopus, ¿y qué crees que va a suceder? Vas a loguearte. Eso es lo que suele causar confusiones. Tú puedes decir, oye, espérame, si ya me validó mi institución, ¿por qué tengo que loguearme en la base de datos? Pero fíjate que no solo es en esta, seguramente en la mayoría de las bases de datos vas a loguearte. ¿Para qué? Para tener funciones personalizadas de esa base de datos. Entonces, si lo ponemos en términos pues sencillos, podríamos decir que tienes dos validaciones, la de tu institución y la de la base de datos. Si tú solamente te metes, por alguna circunstancia pudiste meterte a esta sección y te brincaste la validación por tu institución, vas a tener funciones personalizadas de la base, pero no vas a tener derecho a ocupar su información, porque ese derecho te lo da tu institución. Espero que haya sido claro esto. En resumen, va a tener que validarte tu institución. Ya que estás validado, te voy a pedir que te loguees dentro de la base de datos para poder tener funciones personalizadas, de esa base de datos en particular. Muy bien. Una vez que explicamos esto, vamos ahora sí a nuestra base de datos. Te voy a pedir que me pongas una palomita si puedes ver mi pantalla que tiene la ventana de ScienceDirect. Estamos dentro de ScienceDirect. Por favor, ponme una palomita si ya puedes ver. Perfecto. Ahorita hay más personas que las que había cuando iniciamos. Te explico a todos, por favor. Vamos a abrir el panel de participantes. Si no lo tienes a la vista, lo activas en la parte inferior central de tu monitor. Ahí dice participantes. Le das clic y se va a abrir este panel. Al pie de este panel se encuentran los iconos de los que estamos hablando. Por favor, identifícalos para que podamos comunicarnos por esta vía. Perfecto. Justo en este momento te voy a lanzar una encuesta para que sepamos qué abordaje le vamos a dar a nuestra área. La encuesta dice área del conocimiento. Te voy a pedir lo siguiente. Selecciona aquella con la cual más te identifiques en cuanto a tu área de interés. Área 1, ciencias físico-matemáticas e ingenierías. Área 2, ciencias biológicas y de la salud. Área 3, ciencias sociales. Área 4, artes y humanidades. Por favor, selecciona y del área que obtenga más votos es el abordaje que vamos a dar a esta sesión. Comenzó ganando el área 2, pero de pronto área 1 la rebasó y ahora es área 3 la que está dando batalla importantísima. El área 4 como que se está rezagando, pero por favor, llevamos 71% de votos, ayúdame a votar. Si tú no te identificas con alguna de ellas, a lo mejor tú dices, bueno, no, me da lo mismo, de cualquier modo te voy a pedir, tú inclínate por alguna. O sea, trata de pensar cuál me gustaría más que resolvieran y tú selecciona aquella que te parezca más interesante. Tenemos el 78%. Cerramos la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ganó el área 3, ciencias sociales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abarcar un tema de las ciencias sociales que nos pueda ayudar a resolver, o no más bien, que nosotros podamos ocupar para resolverla basada en el uso de nuestra base de datos favorita, que se llama ScienceDirect. Te pongo aquí un documento con Word y te pongo el tema que vamos a resolver hoy en día. ¿Cuál es la política monetaria actual en Colombia? Atención, por favor. Vamos a plantear desde lo básico y vamos a irnos hasta lo avanzado. Cuestión básica. ¿Cuál es el impulso natural, me atrevo a decir, del 90% de la población que requiere hacer una búsqueda de información relativa a un tema como este? Vámonos a Google, escribimos todas las palabras y asumimos que encontramos información.
Sabemos que no es lo que vamos a hacer porque eso no responde a nuestra segunda premisa. Segunda premisa, pensar antes de ejecutar. Perfecto. Necesitamos pensar antes de ejecutar. Por lo tanto, fíjate bien en esto, por favor. Me voy a pasar a mi Science Direct porque es una base de datos que yo quiero ocupar para resolver esta petición. Y lo que te voy a preguntar es lo siguiente. ¿Tú consideras que vamos a hacer ahorita search o browse? Sabemos que hay dos métodos, peticiones directas o exploración. Por favor, ponme una palomita si tú consideras que vamos a hacer petición directa. Ponme un tache si opinas que vamos a hacer exploración. Por ahí alguien me puso un Go Faster, un iconito azul. Ese ahorita no está en juego. Entonces, si queremos cambiar el voto, estaría maravilloso. Palomita para quien considere que lo que vamos a hacer es petición directa. Tachecito para lo que vamos a hacer es exploración. Van muy parejitos, aunque va ganando la tendencia de la petición directa. Por favor, atención en esto que voy a decir ahorita. Yo te voy a decir cuál es la vía que yo voy a emplear para llegar a esa información y eso no quiere decir que sea una ley. No vas a tener que hacerlo así si tú consideras que no es lo que necesitas, pero yo te voy a explicar por qué me voy a acercar a la información del modo que lo voy a hacer. Ya tú tomarás tus propias decisiones, pero decíamos que cada uno de los métodos es muy bueno dependiendo de nuestra circunstancia y de la expectativa que tengamos. Ganó la petición directa. A pesar de ello, lo que yo voy a hacer es una exploración. Fíjate por favor en esto. ¿Qué temáticas son las que abarca esta base de datos? Las mencionamos. Yo voy a buscar acerca de la política monetaria de Colombia. ¿Será que esta base de datos me ayude para ello o no? A lo mejor necesito buscar otra base de datos porque en esta tortillería no venden arroz. ¿Qué voy a hacer entonces? Primero que nada voy a hacer una exploración. El área de Journals and Books es para las exploraciones, mientras que el área de Search, que aquí viene perfectamente determinado, es para las peticiones directas. Antes de hacerlo, me voy a loguear tal como te recomiendo hacerlo a ti. En mi caso, la única manera de que mi empresa me autentique, o sea, yo formo parte de Elsevier, la única manera de autentificarme es este login. O sea, en mi caso, esos dos filtros están en uno solo. En tu caso, seguramente estarán diferentes. Primero te valida tu institución, luego te validas tú de manera manual dentro de la base de datos. Perfecto. Lo que vamos a hacer entonces es una exploración. Vamos a meternos a Journals and Books. Vemos aquí cuántas revistas, vemos cuántos libros y también vemos cuáles. O sea, toda esta información la podemos encontrar aquí. Podríamos pensar en realizar una petición directa por la temática. A lo mejor diríamos economía política. Y a lo mejor encontramos algunas informaciones como ello, pero fíjate, aquí dice filtra por el título. Tú piensa, todos los libros y revistas que has leído sobre algún tema llevan ese tema en su título y te darás cuenta de que no. Muchos títulos no son tan representativos de la temática que abarcan. Lo que vamos a hacer entonces es justamente utilizar el título. Vamos a desplegar y es economía política. Bueno, vamos a buscarlo como economía. Física y ciencias de la ingeniería, ciencias de la vida, estos son los temas que te mostraba hace un momentito y puedes observar cómo dentro de ellos tenemos algunos subtemas. Ciencias sociales. Ah, mira, aquí tenemos economía. Vamos a hacer clic y fíjate que cuando seleccionamos alguno de esos subtemas, tenemos todavía una especialización un poco más profunda, ¿no? Podríamos decirle, lo quiero en general o me interesa de todo ello solo esto. Tenemos 841 publicaciones, pero ¿recuerdas cuál es nuestro tema? Política monetaria actual. ¿Qué pasa si encuentro información sobre la política monetaria en un libro? ¿Es actual? Tú puedes pensar, bueno, si el libro es actual, seguramente. Y la respuesta es no necesariamente, porque la naturaleza de los libros no es esa. Las revistas sí muestran información actual. Los libros no. Los libros podemos pensar que son para fundamentos teóricos muy profundos, porque un libro abarca un solo tema con mucha profundidad. Entonces, a lo mejor queremos que solamente nos muestre journals, revistas, y entonces tenemos 155. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubiera encontrado 0? Yo podría asumir, híjole, a lo mejor esta no es la base de datos que yo necesito.
Ocupamos este espacio solamente para poder determinar inicialmente si esta base de datos me va a ayudar o no. Más al ratito vamos a regresar aquí para ver otro potencial. Pero en este caso vamos a regresarnos a nuestra página principal y ya decidimos que vamos a hacer uso de esta base de datos porque sí me sirve. Ahora sí podemos pensar en hacer peticiones directas y lo que vamos a hacer es cómo se hace una petición directa. Palabras clave, operadores booleanos. Vamos a determinar primero que nada nuestras palabras claves. Fíjate en esta palabra que estoy poniendo. Lo pongo con minúscula y lo pongo sin tilde. ¿Por qué lo hice así? A pesar de que lo hice así, me lo corrigió Word. Lo voy a poner así. ¿Por qué lo hice? Te lo explico en un momentito. Luego viene monetaria. Luego viene Colombia, aunque por acá dice actual. Una palabra clave normalmente va a ser un sustantivo o un verbo. No va a ser un artículo, una preposición, nada de eso. Normalmente sustantivos y verbos. Política monetaria actual Colombia. ¿Será que estas son nuestras palabras clave? Vamos a hacer un pequeño análisis. Aquí dice política, pero ¿qué tal si no es política, sino política monetaria? Es diferente. Por favor, ponme una palomita si tú consideras que la palabra clave es política. Ponme un tache si consideras que es política monetaria. Adelante, por favor. Vamos a votar. Ahorita, rapidísimo, la mayoría se está inclinando a que es la palabra política monetaria. Una parte, todavía son poquitos, se está inclinando a que es política. Que es correcto. Por favor, nuevamente recuerda, lo que yo te voy a mostrar es lo que yo hago para determinar qué es lo que necesito. Es algo que tú tendrás que hacer con tus temas. Por lo tanto, no asumas que todos los casos que se parezcan van a resolverse de manera similar. Aquí la inmensa mayoría me dijo, no, 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 tiene que ser política monetaria. Vamos a analizarlo. Muchas gracias por la votación. Vamos a limpiar y vamos a tomar este análisis. Política. ¿Qué significa política? Significa sin lugar a dudas lo que yo quiero. Híjole, no, porque la política, pues a veces lo conocemos como eso que hace la gente pública que aspira a tener un puesto en el gobierno para poder llegar a ello. Y eso no necesariamente tiene que ver con la economía. Entonces, si la política no tiene que ver con las monedas, ¿me sirve? No, decido que no me sirve. Ok, por lo tanto no es política. Política monetaria. Bueno, si la política va con las monedas, me sirve. Si las monedas van vinculadas con la política, también. Pero si las monedas fueran desvinculadas de la política, tampoco me sirve. Nuestra palabra clave sí es política monetaria. Oye, pero ¿no será política monetaria actual? Ah, caramba. Pues a lo mejor, ¿no? O sea, ya que nos estamos poniendo exquisitos, pues igual hasta es política monetaria actual. Sí, pero vamos a hacer este análisis. Por favor, muchísima atención en esto. Si yo en este momento te digo que te voy a poner la fotografía de la mujer de mis sueños y te digo que es rubia, de ojos azules, nariz respingada, cuando te ponga la foto tú vas a decir, ah, mira, sí, sí es cierto, sí es ella. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, por favor ayúdame a localizar a mi prima? Hace tiempo que no la encontramos y estamos muy preocupados. Ella es rubia, de ojos azules y nariz respingada. ¿Tú qué me vas a decir? No, pues dame más información porque no es suficiente. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Si yo mantengo mi perspectiva de describirte algo en función de lo que conozco, la información que te voy a dar va a ser insuficiente. Pero si yo cambio de perspectiva para planteártelo en función de lo que tú necesitas saber, ya no de lo que yo conozco, lo que tú necesitas saber, entonces voy a tener mejores elementos. Vamos a hacer lo mismo. Ya no pienses como tú que necesitas información. Piensa como el autor que escribió esta información. ¿Será que un autor que haya escrito un artículo en el que trate la política monetaria actual, ojo, todavía no entramos con Colombia, que trate sobre la política monetaria actual, necesariamente le habrá llamado política monetaria? Yo creo que es altamente probable. ¿Le habrá llamado política monetaria actual? Ah, ahí ya no estoy tan seguro. ¿Qué tal si le llamó la actualidad de la política monetaria? Política monetaria en los tiempos recientes, política monetaria emergente. Hay muchas posibilidades. Tengo clara una cosa. Eso de actual
no forma parte de la política monetaria. La política monetaria así solita ya está. Lo de actual, sí tengo que procurar que me traiga información que tenga que ver con ello, pero todavía no sé cómo lo resuelvo. Imagínate en esto, cuando tú eras estudiante, a lo mejor lo eres todavía, y te presentaban un examen difícil, llegabas a una pregunta de la que no sabías la respuesta y te la brincabas. ¿Para qué? Para no invertirle tiempo a algo que era probable que no tuviera buenos dividendos, pero también, seguramente te diste cuenta más de una ocasión, después de resolver el resto del examen, regresabas a esa pregunta y de pronto como que ya tenías una mejor idea. Las preguntas siguientes te fueron aclarando un poquito el panorama. Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a brincar esto, vamos con lo que sí sabíamos. Colombia, ¿hay lugar a dudas sobre Colombia? Ninguna. Perfecto. Tenemos identificadas dos palabras clave, una probable palabra clave, aunque todavía no lo determinamos. Todavía vamos a trabajar sobre ello y vamos a centrarnos en política monetaria. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Fíjate en esto, por favor. Espera a que yo dé la última indicación antes de votar. Por favor, ponme una palomita si eres hombre de más de 50 años que usa lentes, fuma puro, tiene el cabello blanco, viajó el último año hacia Disneylandia y además de todo ello, plantea irse de vacaciones cuando termine el coronavirus y se compró un coche en los últimos 5 años. Es muy probable que nadie diga sí. O sea, la mayoría, bueno, ya alguien me dijo, oye, no, pues, ¿qué te pasa? Yo no. Ok, perfecto. Nadie dijo que sí. ¿Qué criterio me falló? No lo sé. Puede ser el de Disneylandia, el del puro, el del coche, o sea, pueden ser muchos. ¿Cómo sé cuál me falló? En otras palabras, por favor, no plantees tu petición así, toda de un jalón, no. Vamos paso a pasito. Imagínate que yo digo, por favor, pongan palomita a todos los hombres, va a haber un universo de información. Por favor, de todos ellos, ahora solo los que fumen puro. Y nadie, entonces yo sé que lo del puro fue lo que me falló y voy a buscar alternativas. Voy entonces con mis palabras clave. Política monetaria es una sola palabra clave, por lo tanto la voy a poner entre comillas. Así mi base de datos sabe que se trata de una sola palabra clave y no de dos. Voy a copiar, voy a pegar aquí en mi base de datos y voy a buscar a ver qué encuentra. Y encontró 491 resultados. Imagínate que nuestra petición es solamente política monetaria. ¿Cuántos de nosotros, no me respondas por favor, simplemente piénsalo, cuántos de nosotros ya habríamos dado por buena esta búsqueda? Pues mira, me arrojó 491 resultados, los primeros hablan de política monetaria, ya la hice. No, no es correcto. Segunda premisa, pensar antes de ejecutar. ¿Qué vamos a pensar? ¿Nuestra petición de información de política monetaria fue la más conveniente? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hicimos una búsqueda simplemente. ¿En qué idioma está planteada nuestra interfaz? Journals and Books, Results, Refined by, está en inglés. Quiere decir que esta es una base de datos cuyo idioma está en inglés. Es altamente probable que su contenido también esté en inglés, pero más allá de ello, ¿en qué idioma se publica en el mundo más que en cualquier otro? En inglés. Perfecto. Vamos entonces a cambiar política monetaria por su término en inglés. Es más, no lo vamos a cambiar, lo vamos a complementar. Fíjate por favor en esto. Aquí entra en juego nuestra herramienta que ya dijimos, no estamos peleados con ella, es nuestro amigo, pero hay que reconocer sus alcances. Vamos a preguntarle a Google Translator. ¿Te fijaste? Escribí tra y automáticamente me puso Translator porque ya sabía que eso iba a ocupar, porque me conoce, porque es mi amigo. Y le voy a preguntar cómo se dice política monetaria. Me dice monetary politics. Ojo aquí. Me lo dijo Google. ¿Le voy a creer? Ya dijimos, ¿en qué grado es confiable Google? No es el 100%. Entonces, no voy a asumir que Google tiene razón. Voy a asumir que puede estar equivocado y vamos a comprobarlo. Fíjate, por favor, no lo vamos a comprobar con Google. O sea, Google ya cumplió. Ya no puedo esperar más de él. No lo vamos a validar al 100% inequívocamente, pero sí te voy a mostrar por qué debemos sospechar de Google.
Le pregunté política monetaria y me sugiere monetary politics. Le voy a preguntar al mismo Google si ese término es válido y fíjate, me dice, oye, no creo que te equivocaste. Creo que tendría que ser monetary policy. Y yo lo volteo a ver con cara de pocos amigos y le digo, no, pues yo no me equivoqué. Te equivocaste tú. Tú me estás recomendando. Ojo, Google no es infalible. Ya nos dio una recomendación, que bueno, vamos a validarlo. ¿Te acuerdas que te di el link de una página en donde puedes validar tus palabras clave? Vamos a ir ahí. Es sciencedirect.com/topics. Aquí está. Vamos a preguntarle. Se dice monetary politics y nos dice nones. Así no se dice. Ok. Vamos a ir borrándole. Y fíjate que me dice monetary policy. Ah, ok. Ya no me lo está diciendo Google. Ahora me lo dice una fuente 100% confiable. Y entonces yo confío plenamente. Esa es la manera correcta de decirlo. Y vamos a ver, además de todo, que cuando, bueno, primero que nada, puede haber varias posibilidades, cada una de ellas en un área temática diferente. Cuando nos metemos al área que más nos gusta, entonces podemos leer qué significa eso, ver algunos términos relacionados y podemos leer información acerca de ello. ¿Para qué nos sirve? Para yo ya no nada más asumir si existe la palabra clave, es la que quiero. No, si existe. Ok, significa lo que yo creo que significa, lo validamos y hasta entonces le damos la validez. Política monetaria se dice monetary politics. Perfecto. ¿Tenemos dos palabras clave? No. Igualito que el software y el programa de computadora, tenemos una sola palabra clave. ¿Cómo vinculamos cuando son sinónimos? Revisa tus apuntes, te pedí, anótalo por favor. Pues ya sabemos, es con OR. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo si lo encuentra de una manera o lo encuentra de la otra. ¿Cuántos documentos nos había encontrado en español? 491. Ahora que lo estamos complementando con el inglés, ¿cuánto nos va a dar? 572. Ok, perfecto. Tenemos más información. Tú te dirás, oye, pues nos habías dicho que había más en inglés, tendría que haber mucha más información. Puede que sí, pero fíjate que le busqué como politics. Era policy. ¿Te acuerdas? Perfecto. ¿Por qué lo hice de este modo? Porque a veces nos dejamos llevar por la inercia. Hacemos uso de palabras que creemos que sí, encontramos resultados, la lógica nos dice aumentó, perfecto, pero no se dice así. Se dice policy. ¿Qué estoy haciendo? Segunda premisa, pensar antes de ejecutar, antes de dar por buena. Mi lógica me dice, en español había cierta cantidad, en inglés tiene que haber muchos más. Sí me dio más, pero no muchos más. Algo puede estar mal aquí. Reviso, política, está perfecto, monetary politics. Ah, me acuerdo que no era politics, era policy. Buscamos, tenemos 25,000 resultados. Eso sí tiene sentido. Ok. Sobre nuestra búsqueda relativa a política monetaria, yo puedo decir, está bien, perfecto, así funciona. ¿Es la única manera de hacerlo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos hace un momentito. Vamos a cambiar de perspectiva nuevamente. Así le llamo yo, política monetaria, y en inglés le llamo monetary politics. El autor necesariamente le llamará así. Oye, ¿qué tal si le llama política financiera? ¿Qué tal si le llama de otro modo? Ok, no estoy seguro si política financiera se refiere a lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Si queremos hacerlo de una vez de manera profesional, podemos decir aquí, financiera será, financial creo que podría ser. Financial policy. Aquí. Vamos a meternos, vamos a leer a qué se refiere. Vamos a ver, por ejemplo, si viene monetary, política financiera y monetaria. Vamos, aquí empezamos a determinar si se refiere a lo mismo o si no. Si quiero hacer el camino un poco más largo, pero aclararme el panorama, podemos hacer uso de nuestro amigo Google, no pasa nada. Sabemos que no vamos a dar por buena la información que nos dé, pero sí vamos a tratar de aclarar el panorama. Entonces le ponemos política financiera. ¿Qué es?
Por acá nos dice la política monetaria o financiera. Ok, Google nos dice que es lo mismo. Perfecto, no le vamos a creer. Nos está sugiriendo, vamos a validarlo en una base de datos como esta. Asumamos que después de haber leído concienzudamente, asumimos que sí es. Entonces, complementamos con Financial Policy. Y tú irás tomando tus determinaciones de acuerdo con tu área de investigación. Reconstruimos nuestra búsqueda, 25,600. Se convirtió en 5,000. Eso realmente no tiene nada de sentido. Déjame ver qué es lo que está sucediendo. Recuerda, pensar antes de ejecutar. Si le estoy poniendo un criterio, bueno, no otro criterio, no le estoy pidiendo cumple todos los criterios, le estoy pidiendo búscamelo de diferentes maneras, tendría que haber aumentado. Ah, es que me quedé con Politics. Ok. Vamos a corregir de una vez por allá. Policy. Policy. Vamos a replantear 25,600, 29,000. En menor medida, pero hay otros documentos que le llaman Financial Policy. Ok, vamos ahora sí a hacer uso de nuestro complemento, lo queremos en Colombia, pero antes de ello te voy a decir una muy mala noticia. Malísima, si es que lo que tú procuras es la precisión de tu información. Mala noticia. Imagina que yo escribí un documento cuyo título es, bueno, no título, viene en el texto. Aquí no hablamos de política monetaria, sino del enfoque tal. Imagínate eso. ¿Ese documento aparecerá aquí? Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque incluye este término. ¿Me sirve? Por supuesto que no. ¿Cuál es entonces la moraleja? Un documento puede incluir estos términos, los que tú le indiques, pero no necesariamente va a tratar sobre ellos. Menciona la palabra por alguna circunstancia, pero no es garantía de que trate sobre ello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer una mejor búsqueda, más precisa, para que sí trate sobre esa información. Primero que nada, te voy a mostrar que tenemos unos filtros del lado izquierdo. En realidad son pocos, solamente 4 filtros, pero nos pueden ayudar. Fíjate el primero, años. Y estoy teniendo una epifanía. ¿Te acuerdas que dejamos pendiente? Nos brincamos nuestra primera pregunta, eso de actual. ¿Cómo le habrá puesto el autor? Actual, tendencias, no lo sabemos. Pero ¿será que para ser actual tenga que ver con la fecha? Y mi respuesta es sí, definitivamente. Algo actual tiene que ver con fechas actuales. Oye, la publicación de hoy en día ¿trata necesariamente de temas actuales? Y mi respuesta es no. Yo hoy en día puedo escribir sobre un evento como la Guerra Mundial, la Segunda o la Primera, y no trata sobre cosas actuales, trata sobre algo que sucedió hace muchos años, aunque se haya escrito y publicado hoy. Por lo tanto, vamos a hacerlo de este modo. Vamos a cerrarlo aquí, o sea, vamos a decirle, me interesan solo las publicaciones de estos años, o sea, que se hayan publicado estos años, pero también que mencionen a esos años. Fíjate en esto, por favor. Vamos a cambiarnos y vamos entonces a sustituir nuestra palabra clave actual por la fecha. Pensemos 2015 o 2016 o 2017 o etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta 2017. Pensemos que es todo lo que queremos. Vamos a poner entre paréntesis nuestra primera sentencia y vamos a poner entre paréntesis nuestra segunda sentencia. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un universo de información que ya nos mostró resultados. Si hubiéramos hecho la prueba, veríamos que este también es ya un universo de información que nos da resultados y lo que vamos a hacer ahora es combinar ambos universos y no queremos que una de las partes afecte a una de las partes del otro. Queremos que todo el conjunto le afecte completamente al otro conjunto. Por eso lo ponemos entre paréntesis. Piensa en el álgebra. Tú quieres multiplicar A más B por X más Y, los pones entre paréntesis para que no multipliques solamente la B y la Y. ¿Sí? Ok. Eso mismo vas a hacer tú con Excel cuando haces tus hojas de cálculo. Entonces, si tienes ya estos conceptos, estamos agrupándolos para que podamos combinarlos de manera completa. ¿Cuál es el operador booleano que vamos a ocupar para vincularlos?
y hacemos nuestro análisis. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos documentos que mencionen política monetaria en cualquier variante que incluyan estos años, cualquiera de esos años. Por lo tanto, le vamos a poner AND. ¿Recuerdas? AND para que se cumplan todos los criterios. OR para que se cumpla cualquiera de ellos. Copiaríamos, pegaríamos y le pongo ese íamos porque no lo voy a hacer. Me interesa mucho tener esta cantidad de resultados para comparar, pero entonces ya estamos cubriendo eso de la actualidad. Además de ello, podemos hacer un filtro por tipo de artículo. Ya dijimos, si queremos cerrarlo todavía a que sea cosas actuales, los libros no nos sirven. Imagínate, enciclopedia, ¿qué te puede traer la información de una enciclopedia? Si es un artículo de investigación serio o si es tu tesis, es muy probable que la información de una enciclopedia no te sirva. Entonces dejémoslo con artículos de investigación y ya disminuyó la cantidad, pero me voy a regresar. Te digo, me interesa conservar esta misma cantidad de resultados. También viene título de la publicación. Imagínate esto, por alguna razón que no se me ocurre ahorita cuál, pero entre todas estas revistas hay una de computación. Seguramente no es algo que me interese. Entonces, eliminaríamos esa. Selecciono solamente las que no tengo dudas de que son de economía y entonces trabajo con esas revistas. Ok. Esa es una manera de llegar a la información que necesitamos, aunque te habrás dado cuenta de que es indirecta. No llegamos directamente, sino que primero pedimos de manera amplia y luego fuimos seleccionando lo que sí queremos, lo que no, etcétera. Es indirecta, pero yo te recomiendo que inicies por este método de búsqueda siempre que seas nuevo, que estés empezando en este tema o bien en esta base de datos o en la investigación en general. Si tú ya tienes mucha experiencia con las bases de datos, con la investigación y con tu tema en particular, te voy a recomendar que lo hagas de esta manera. Vamos a búsqueda avanzada, porque entonces vas a tener muchos elementos para tomar decisiones. Fíjate lo que voy a hacer. En lugar de buscar en toda la información, encuentra artículos que incluyan estos términos en todas partes, o sea, ¿dónde busca la información? En el texto completo, en el país, en el autor, en todas partes. No quiero eso. Quiero que lo busques solamente en el título, resumen y palabras clave. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando el autor está escribiendo título, resumen o palabras clave, ¿qué crees que hace? Cambia de perspectiva. Ya no escribe como el autor, sino que está pensando en ti. ¿Cómo será que mi lector me puede encontrar? Entonces le voy a poner términos para que sea fácil que me encuentre. O sea, en estas áreas él describe el contenido del documento. Si las palabras clave que él ocupó coinciden con las que tú estás ocupando, es altamente probable, casi seguro, que trate sobre lo que tú quieres. Hacemos clic en Search y tenemos muchos menos resultados, pero ahora sí tenemos la certeza de que todos tratan de economía política. Muy bien, ya vimos cómo podemos cerrar los años, ya vimos que podemos hacer filtros, pero ahora vamos a complementarlo con Colombia. Antes de eso, antes de complementar con Colombia, te digo que hay que ir paso a pasito. No, no, todavía no nos metamos en problemas. ¿Será que ahora sí ya es todo lo que hay sobre esta temática? Puede ser que sí, pero siempre hay que sospechar que no. Y una herramienta que podemos ocupar es el mismo documento. ¿Qué tal si le preguntamos al autor, oye, ¿y tú cómo describes esto? O sea, yo le llamo política monetaria o política financiera, pero ¿tú cómo le llamas? A lo mejor el autor le llama de otra manera y nos puede dar un indicio. ¿Qué hacemos? Identificamos algún artículo que sea sumamente útil. Mira, de hecho aquí ya viene Colombia. Política monetaria no convencional. Ok, este documento yo digo, wow, este está muy bueno, me sirve mucho, etcétera. Me meto al documento y voy a revisar sus palabras clave. Voy a ver si acaso entre todas ellas me encuentro alguna que yo diga, ah, mira, esta es muy buena para describir exactamente lo mismo. A lo mejor no es el caso, a lo mejor sí. Entonces yo tomo esta palabra clave, complemento mi estrategia de búsqueda y entonces voy haciendo ya sea más amplia o más restringida mi cantidad de resultados. Así puedo hacerlo con cualquiera de ellas. Vamos con impactos de la política monetaria. Y por acá nos dice política monetaria, inflación objetivo, VAR estructural. No sé qué sea, pero a lo mejor investigando me doy cuenta que este VAR está íntimamente relacionado. Perfecto.
Fíjate, por favor. Vamos ahora a complementarlo con Colombia. Voy a quitar esto de los años, solamente porque mi ejemplo lo estoy haciendo quitando ahorita eso. Vamos a poner nuestra otra palabra clave, que es Colombia. ¿Qué vamos a hacer con estas dos? Tenemos un solo universo de información, ya nos dio resultados. Tenemos otra palabra clave. Vamos a vincularlas con un AND. Es la única manera. Yo sé, por ejemplo, que si estuviéramos hablando de México, México en España lo conocen como México con J, entonces pudiera ser que lo hubiera complementado. En Colombia, ¿qué pasa? ¿Hay algún lugar del mundo en el que lo llamen de otra manera que no sea Colombia? Lo ignoro, pero habrá que investigarlo. Ahora, ¿hay alguna otra variable que me podría hacer saber que se está hablando de la política monetaria de Colombia o de algún lugar en particular? Piensa, ¿cómo se le llama a la entidad de un país que se encarga de las políticas monetarias? Ah, se le llama Banco Central. A ver, vamos a nuestro viejo amigo Google y vamos a buscar qué es un Banco Central. Fíjate, Banco Central y ya me estaba poniendo de Colombia. Te digo, Google es mi amigo, ya sabe lo que le voy a preguntar. El Banco Central es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria. Órale, Banco Central. Entonces, fíjate, por favor, ¿qué tal si complemento política monetaria, monetaria o financiera, o bien Colombia y su Banco Central? Vamos a ponerlo en inglés. Ups. Central Bank. Oye, pero ¿será que el Banco Central de Colombia en particular tenga un nombre específico? Por ejemplo, el Banco Central de México es Banjico. Si este fuera México, por ejemplo, aquí en México, yo le pondría Central Bank or Banjico. ¿Cómo se llamará el de Colombia? Y entonces ahora sí le preguntamos a Google, ¿cómo se dice el de Colombia? Es el Banco de la República. ¿Qué tal si lo complementamos? Fíjate, le vamos a llamar Banco de la República, Bank of the Republic, no, porque es Banco de la República, es un nombre propio y como tal no debería tener traducciones. Entonces lo complementamos y le ponemos OR Banco de la República. Vámonos a hacer nuestra búsqueda. Teníamos 5,886 resultados. Vamos a meternos a la búsqueda avanzada y vamos a ver. Creo que se copió el mismo. Sí. No sé por qué no se copió el nuevo. Perdóname. Ahora sí lo tenemos. Buscamos 46. Es más, espérame tantito. Vamos a quitar inicialmente lo de Colombia. Vamos a ver nada más cómo reacciona habiéndole incluido estas otras formas. Tenemos más de 5,000. Search, 7,000, o sea, aumentó en 2,000. Ahora, cuando le añadimos el término Colombia, entonces fue que ya se fue muy hacia abajo nuestras posibilidades. Vamos a hacer nuevamente nuestro ejercicio de pensar antes de ejecutar. Piensa, por favor, y no como lector, piensa como autor. Eres un autor. Escribiste un artículo en el que tratas sobre la política monetaria de Colombia. En el título, ¿qué palabras claves habrás puesto? Seguramente política monetaria, etcétera. ¿Habrás puesto necesariamente Central Bank o Banco de la República? ¿Qué crees? Yo creo que no. Yo creo que tú puedes haber dicho política monetaria y no tendrás que haber mencionado al Banco Central o Banco de la República ni en el título, ni en el resumen, ni en las palabras clave. ¿Por qué? Porque yo también considero que Colombia puede ser que no lo hayas mencionado allí. Porque ¿qué tal si tu artículo trata sobre todos los países de América Latina, entre los cuales por supuesto se encuentra Colombia, pero no lo mencionaste de ese modo en el título, sino que en el título le pusiste a lo mejor América Latina? Tú dices, bueno, entonces lo sustituimos, sí, pero ¿qué tal si le pusiste Latinoamérica o países de habla hispana o algún otro término? Pasa más o menos lo que veíamos hace rato con lo de actual. Hay muchas posibilidades. ¿Podemos resolverlo de una manera que no haya lugar a dudas? Sí,
Pero por lo pronto se me ocurre que estos tres términos no debería buscarlos en esas áreas. O sea, Colombia y todo lo demás no debería buscarlo aquí. ¿En dónde debería buscarlo? Por favor, atención. Voy a copiar solamente lo que yo estoy segurísimo. Déjame pegar aquí nada más para no perderlo mi frase ya completa. Para tratar de darle mejor fin a esta petición, voy a poner en el título, resumen y palabras clave lo que no tengo lugar a dudas de que el autor lo llamó de ese modo en esas áreas. En otras áreas, o sea, en todo el texto, le voy a decir, búscame Colombia o Banco Central o Banco de la República, ¿no? ¿Qué le estoy especificando a mi búsqueda? Encuéntrame documentos que traten sobre política monetaria y que incluyan en cualquier parte del texto estas menciones. Si es de política monetaria e incluye cualquiera de estos, yo sé que habla sobre Colombia. Entonces vamos a hacer click and search. Teníamos 47, si no me equivoco, hace ratito. Ya tenemos 4,206. Son menos de los 7,000 que teníamos hace rato, cuando hablábamos solamente de política monetaria y todo lo demás. Ya lo complementamos con estas menciones y ahora de lo que estamos seguros es de que todos ellos tratan de política monetaria o cualquier variante y que todos ellos mencionan la política monetaria de Colombia. Tenemos 4,206 resultados. Vamos a decirle ahora sí de todo esto, solo lo que trate de estos años, etc. Hemos concluido la parte que tiene que ver con la búsqueda de información en cuanto a petición directa, porque fíjate que después también exploramos un poquito. Hicimos petición directa y después fuimos revisando, fuimos explorando para ver qué nos daba, pero vamos a hacer otra exploración. No hemos concluido la búsqueda. Ojo con esto. Tenemos aquí nuestra estrategia, tenemos una lista de resultados que responde sin lugar a dudas a lo que quiero. Ahora vamos a meternos nuevamente a algún documento que sea sumamente, fíjate, es lo que te decía, Latinoamérica. Este se refiere a Colombia y otros más como Latinoamérica. Vamos a meternos y vamos a ver, por favor, atención en esto, que nos están recomendando artículos basados en el contenido de este. O sea, todos estos artículos guardan cierta relación con el que nos interesa. Hay 4 artículos que están citando a este. Podemos ver cuáles son y podemos consultarlos por si acaso tienen información valiosa. Y en la parte inferior vamos a ver que también tenemos todas las referencias ocupadas por este autor para construir su artículo. Entonces, haber encontrado un universo de información y revisar los principales documentos que nos encontremos nos abre las puertas para nuevos descubrimientos de información. En este momento voy a abrir el chat. Por favor, recuerda, si vas a plantear preguntas que tengan que ver con lo que acabamos de ver, que son estrategias de búsqueda. Todavía no vemos cómo guardar información y otro tipo de cosas. Vamos a plantear, por favor, preguntas, todas que tengan que ver con cómo encontramos información dentro de ScienceDirect. Ya está abierto el chat. Vamos a hacer uso de él, por favor, para poder encontrar la mejor respuesta. Yo espero aquí un momentito en lo que llega la primera pregunta. Te recuerdo que es sumamente importante que además del acceso que tienes gracias a tu institución, tengas un login. ¿Para qué? Lo vamos a ver justo después de responder preguntas, porque tenemos que saber qué posibilidades tenemos para trabajar de manera recurrente con la misma información. Imagínate esto. Encontré 4,206 resultados. Imagina que ya los filtramos por años para no tener tantos. ¿Cómo se activa un filtro? Le das clic en la casilla de verificación que se encuentra a su izquierda. Vamos a poner, por ejemplo, los últimos 5 años. Y ya tenemos menos resultados. Perfecto. Imagínate, 1,339 resultados. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar a ellos? Piensa tú que como 1 hora más o menos. Me voy de aquí, mañana regreso para seguir trabajando con mis resultados. ¿Qué crees? Voy a tener que volver a buscarlos, porque si llegué hasta aquí y no me logué, no hay una identidad a la cual ScienceDirect pueda decir, estos son tus documentos.
tenemos que loguearnos. Ya tenemos aquí algunas preguntas, vamos a leerlas. Dice, para la palabra actual, ¿sí usamos los filtros de año? Mira, en el ejemplo que yo estaba planteando, sí. Aquí, ¿cuál sería la manera de resolverlo? Los años los vamos a ocupar tanto en nuestros filtros, porque estos años son los años de publicación, cuándo fue publicado ese artículo, y también en nuestra estrategia, porque eso es los años de los que habla el artículo. Ya no cuándo fue publicado, sino los años que menciona. ¿Cómo lo habríamos resuelto? Yo te propongo esto. Vamos a nuestra búsqueda avanzada y le decimos que mencione cualquiera de estos términos, cualquiera de ellos, y también que mencione el 2015 o el 2016, etcétera. Ok. Te comentaba que te iba a platicar por qué puse esto con minúscula y por qué esto con mayúscula. Tiene mucho sentido ya que lo vemos así. Tú a primera vista, ahorita, ya sabes cuáles son palabras clave y ya sabes cuáles son operadores booleanos. Si lo hubiéramos puesto con minúscula, no es tan sencillo identificarlo, pero sobre todo piensa en esto. Cualquier buscador, cualquier base de datos que tú utilices hoy en día, va a identificar perfectamente un operador booleano cuando esté con mayúsculas. Pero algunos, solamente algunos, también lo van a identificar cuando estén con minúsculas. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Apostarle a la minoría o a la mayoría? Yo te recomiendo vamos con la mayoría. Siempre que los pongas con mayúsculas, todo mundo lo va a reconocer. Si lo pusieras con minúsculas, solamente algunos, y entonces tendrás que andar investigando cuál buscador sí y cuál buscador no. Con las palabras clave no hay problema. Puedes poner con mayúscula, minúscula, como sea. Le puedes poner o quitar las tildes, no hay ningún problema. Pero entonces, visualmente, a ti te conviene mucho poder identificar a primera vista cuáles son las palabras clave. Perdóname, aquí me faltaron los paréntesis. ¿Cuáles son las palabras clave y cuáles son los operadores booleanos? Uy, aquí lo puse al revés. Ahí está. ¿Sí? Todo este universo de información, pónmelo junto con todo este si es que fuera una sola petición. Voy a bloquear un momentito el chat, solamente porque cuando sigan escribiendo, a mí se me va hasta arriba la pregunta, entonces como que se me mueve. ¿Cómo buscar los artículos más leídos en el tema? Artículos más leídos en el tema, eso tiene que ver con una cuestión, vamos a ponerle artesanal. O sea, tú no puedes indicarle, muéstrame los que más se han leído. Aquí tú puedes poner por relevancia o por fecha, o sea, los publicados recientemente. La relevancia tiene que ver con la cantidad de ocasiones que tus palabras clave aparecen en el artículo. No es que alguien los haya leído más o menos, pero lo que podemos hacer, te decía, es de manera artesanal. Vamos con el documento, no estoy seguro, este era. El documento que veíamos que ya tiene muchas citas. Ok, ¿cómo puedes saber que son más leídos? Bueno, si este tiene 4 citas, por supuesto es más leído que uno que no tenga ninguna o que tenga 3, 2 o 1. Uno que tenga 6 es más leído, pero tendrás que revisarlo artículo por artículo. Aquí, además de todo, tenemos algunas métricas. Estas métricas son de un organismo llamado Plumex, que lo que hace es tomar de manera alternativa algunos indicios de que es información valiosa. Ok, fíjate. Índices que lo están citando 4, y aquí vienen 4, en esencia está muy vinculado. Capturas, o sea, ¿cuántas veces han exportado la información? ¿Cuántos lectores hay en Mendeley? ¿Cuántos bookmarks o favoritos han guardado esta información? En otras palabras, las capturas son declaraciones manifiestas de que tengo la intención de regresar al artículo. ¿Cuántos tweets en social media? También cuántas veces se ha compartido, cuántos likes, etcétera. A través de esta sección, tú puedes saber en qué medida un artículo en particular está siendo más leído y más consultado, pero repito, no hay una manera para que tú puedas ver, muéstrame lo que más se está leyendo de manera automática. Tendrás que entrar tú a cada uno de los documentos. Lo mismo los autores más citados, tendrá que hacerse de manera a mano. En la barra de búsqueda, ¿existe un límite de cuántos paréntesis se pueden utilizar? Sí, mira, aquí no te sé yo decir la cantidad de caracteres
Si excedes cierto número de caracteres, entonces se te va a truncar. Ya no te va a continuar, a permitir continuar con la escritura. O sea, tiene un límite, te digo, no sé decírtelo. Ya vimos que esta estrategia sí la está reconociendo. Y en cuanto a operadores booleanos, tiene un límite de 8. O sea, no podrías ponerle más de 8 operadores booleanos. Los paréntesis, cuando tú llenes, o las comillas, cuando tú llenes la cantidad máxima, pues entonces te va a impedir. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Porque sí ha pasado que a veces necesitamos o encontramos un montón de sinónimos. Imagínate que además de estos, hay otros 15 que podríamos ocupar. Entonces de pronto te encuentras con que ya no tenemos la posibilidad de seguir escribiendo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podríamos segmentarlo. Más o menos recuerdas que te ponía el ejemplo del álgebra. Si ponemos a más b por x más y, entonces lo que podría suceder es, bueno, vamos a separarlos. En una sentencia pongo a la a y la multiplico por los otros dos. En otra sentencia diferente pongo la b y lo multiplico por los otros. En otra diferente, etcétera, para procurar hacerlo paso a pasito. Entonces, sí tenemos un límite, 8 operadores booleanos, una cantidad que no sé decirte en este momento de caracteres que tenemos ahí. Se puede investigar un solo tema, pero de Ecuador, por ejemplo, competir, se puede investigar de lo que cualquier persona decida, ya sabemos, simplemente hay que revisar primero que nada si en la base de datos hay información relativa a esto. Esto es, como te comentaba, válido para cualquier base de datos. O sea, no nada más en ScienceDirect. En cualquier base de datos que tú ocupes, antes que nada, métete a revisar si la información de la cual dispone o la cual te ofrece comprende esa temática que tú necesitas. Aquí Omar me pregunta lo que ya habíamos explicado. Esta base de datos solamente es de Elsevier. No busca información de ninguna otra editorial. Toda la información que viene aquí es de Elsevier. Cuando nos logueemos, ¿tenemos acceso a toda la información que deseamos? No. Tocayo, Daniel, Fernando, mira, vamos a repetirlo porque es sumamente importante. No me gustaría que hubiera confusiones. Tu institución te da derecho a consultar la información. O sea, tu institución es la que te valida. La institución dice sí tiene derecho a ScienceDirect o a cualquier base de datos o no tiene derecho a ella, porque se paga mucho dinero y no cualquier persona debería poder consultar la información. Tú tienes que validar a través de tu institución que ya tienes derecho a ocuparla. Independientemente del acceso que te da tu institución, tú te vas a loguear aquí. Este login no es para darte derecho a ocupar la información. Este login es para que puedas hacer uso de las funciones personalizadas. ¿Cuáles son estas funciones? Justamente ahorita vamos a verlos. Mantengo el chat cerrado para que podamos atender esta petición, pero en cuanto terminemos vamos a abrirlo. Primera premisa que nos planteamos es acceso a la información. ¿Cómo garantizo que estos 1339 o los que yo decida voy a tenerlos y no tenga que volver a encontrarlos o corre el riesgo de que cuando los busque ya no estén allí? ¿Cómo le hacemos? Fíjate las opciones que nos ofrece ScienceDirect. Primero, podemos descargar el artículo. ¿Por qué podemos hacerlo con ScienceDirect? Porque ya dijimos, ScienceDirect es una base de datos de textos completos. Hay bases de datos que no dan textos completos, pero ScienceDirect sí. Entonces, le hacemos clic en Download PDF. Primero que nada te va a mostrar cómo luce y después tú le das clic acá. Por favor, atención con esto. ¿Ya viste el nombre del archivo? 1-S2.0-S100. ¿Ese nombre de archivo nos facilita la recuperación? La verdad es que no. Imagina que yo descargo ahorita 30 documentos, mañana otros 10, después 20, etc. Cuando yo quiera meterme a uno de ellos en particular, va a pasar algo. No voy a saber cuál es cuál porque este título, este nombre de archivo no es representativo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Renombrar tus archivos siempre que los descargues, pero el problema es que la mayor parte de gente que yo conozco no tiene ese hábito. Le dejamos el nombre con el que viene. Si lo renombras, también te recomiendo que generes ya una nomenclatura, una estructura perfectamente definida de cómo vas a nombrar tu información para que cuando quieras encontrarla sea sumamente sencillo. Y no que a veces le pongas primero el autor, a veces con la inicial, a veces con el apellido, a veces el nombre completo, a veces empiezas con el año, no sé.
O sea, que sea una estructura perfectamente definida y además de todo, que la información que vayas tú almacenando esté dentro de carpetas jerárquicamente organizadas. Por ejemplo, eres estudiante, a lo mejor tienes tu carpetita de la universidad y dentro de esa carpetita tienes el primer semestre, el segundo, el tercero, o sea, una carpeta por cada semestre cursado. Y dentro de cada semestre tienes las materias que cursaste en dicho semestre y a lo mejor dentro de la materia, unidad uno, unidad 2, no sé, que jerarquices tu información, que le pongas un nombre representativo para que cuando necesites tenerla sea sumamente sencillo. Tú vas a decir, híjole, pues como que es muy laborioso, ¿no? Bueno, sí, esta es la posibilidad que te da Science Direct, pero si no tienes buenos hábitos, la verdad te va a ayudar mucho a recuperarlo, pero es la posibilidad que te da Science Direct. Segunda opción que tenemos, seleccionamos uno o el que queramos y le damos exportar. Casi todas las bases de datos te van a permitir exportar información. Le das clic en Export, te vas a encontrar algunos gestores de referencias. Te vas a encontrar el formato RIS en casi todas ellas. Me atrevo a decir que en todas. ¿Qué es este formato RIS? Es un archivo que te sirve para intercambiar referencias en cualquier parte del mundo con cualquier gestor. Piensa, por favor, ¿cómo le llamas tú a la persona que escribió el artículo? Ah, pues tú le llamas autor. Y así le llamamos en México y en todos los países de habla hispana. ¿Cómo le llaman en inglés? Author. ¿Cómo le llaman en alemán? ¿O en japonés o en chino? Sabe Dios. No tenemos la más remota idea. De modo que cuando yo le quiera decir a un alemán, mira, este es el autor, ¿cómo le explico? ¿Cómo le llamo yo a ello? Muy bien. Para que no suceda eso, se ha creado una nomenclatura a través de la cual se dice, mira, a lo mejor, te pongo un ejemplo, AU se le dice al autor, o a lo mejor 100 se le dice al autor. Ok, son códigos internacionales, de modo que no importa en qué país estés, siempre se le va a conocer con esa nomenclatura a cada uno de los elementos que describen el contenido del artículo. Sin lugar a dudas, estés en China, en Japón, en donde sea, vas a saber cuál es el autor, cuál es la revista, cuál es el título, y este formato RIS se encarga de ello. Descargas el formato RIS, lo tienes aquí. ¿Qué vas a hacer con ese archivito? No lo vas a abrir. Yo te recomiendo que no lo ocupes el mismo, porque si te centras en ese archivito, te vas a dar cuenta de que de pronto ya tienes 1, 2, 3, 4, 20 archivos RIS, cada uno con 20 referencias. Entonces, tampoco es que sea tan óptimo para organizar. ¿Qué es lo que vas a hacer con él? Lo vas a importar a un gestor de referencias. ¿Cuál ocupas tú? No lo sé. Nosotros te proponemos Mendeley. De hecho, el próximo jueves vamos a tener una sesión de Mendeley a la misma hora. Yo te invito a que seas parte de ella para que sepas cómo sacarle el máximo partido. Otra opción que tenemos dentro de Science Direct es dentro de tu identidad. Aquí ya que te logueaste, vas a desplegar y vas a buscar tu historia. Si no te hubieras logueado, esto es imposible. Te metes a tu historia y ahí te vas a encontrar todos los documentos que has estado consultando. Fíjate, por favor, 1126, 1121, 117, 117. Todos estos documentos los he consultado hoy. El viernes consulté estos otros y viene la hora a la cual lo hice, lo mismo con cada uno de ellos, y esta información la conservas alrededor de un mes, más o menos. ¿Por qué no me aparecen todos mis resultados? O sea, solamente me aparecen 4, pero acá tenemos muchos resultados. Eso es porque solamente te va a mostrar los documentos a los que hayas ingresado. ¿Cómo podemos hacer para meternos a muchos documentos sin que haya problema de meterte, esperarte a que cargue, salirte, meterte, etcétera? Puedes presionar la tecla Control en tu teclado, haces clic sobre el título y así haces clic sobre cada uno de ellos. Observa, por favor, en mi barra de navegación, arribita, cómo se están cargando los artículos y no hay necesidad de que los vea. Hasta que yo vea que aparece ya el iconito de la E de Elsevier, yo sé que ya cargó mis artículos. Vuelvo a meterme a mi historial y entonces ya no nada más están esos 4, sino todos los demás a los cuales acabo de acceder justo a las 11:32. Esa es una forma como podemos conservar el acceso, pero repito, sumamente importante que te logues. Esas son las funciones personalizadas de esta base de datos. Además,
tenemos posibilidad de establecer una alerta. ¿Para qué te sirve? Imagínate que hoy en día encontramos 1,339 resultados de esta búsqueda. Dentro de un mes, ¿tú crees que habrá la misma cantidad? Seguro que no. Ya va a haber más documentos. Oye, yo quiero mantenerme informado, que me avisen cuando haya un nuevo documento de esto mismo. Creas una alerta aquí. Set Search Alert, le pones nombre, le indicas si quieres una alerta semanal o mensual y le dices guardar. A partir de ese momento, cuando se encuentre nueva información, cada semana te va a estar llegando una notificación. Bueno, cada semana o cada mes, según lo hayas tú definido. Esas son las posibilidades. En este momento vamos a abrir nuevamente el chat. Por favor, preguntas relativas todavía a la búsqueda de información y que tenga que... Simplemente yo te comento lo siguiente. Ciertamente, las posibilidades que encontramos están limitadas si comparamos a lo mejor con otras bases de datos como Scopus. Scopus nos permite, por ejemplo, guardar nuestra búsqueda. Aquí no tenemos esa posibilidad. Esas son las vías que ScienceDirect nos ofrece, pero como te decía, en nuestra sesión de Mendeley vamos a potencializar completamente todo lo que encontramos aquí para poder generar ese acceso repetido a la información. Puedo conocer el nivel de impacto del producto intelectual. Vamos a definir ese nivel de impacto. Mira, ¿qué es ScienceDirect? Dijimos, una base de datos de carácter textos completos. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su filosofía? Darte textos completos. Hay otras bases de datos que no tienen esa naturaleza. Por ejemplo, Scopus. Scopus no te va a dar textos completos, pero te va a dar métricas y te va a permitir analizar mediante un montón de posibilidades el impacto que tienen los autores, las publicaciones, etcétera. Porque esa es la naturaleza de Scopus. ScienceDirect no tiene esa naturaleza, pero tal como lo veíamos hace un momentito, si te metes a algunos de los documentos, por ejemplo a este, te vas a encontrar el impacto mediante las citas. En este caso, tenemos 6 citas a este artículo. Y aquí vamos a tener sus métricas de Plomex. Entonces, así es como tú puedes revisar el impacto de estos artículos. Repito, no es la naturaleza de ScienceDirect. ScienceDirect está para darte textos que puedes leer de manera completa. Hizo otra búsqueda y no todos los documentos están en PDF. Claro, hay dos posibilidades. Primera posibilidad, me voy a desloguear. Primera posibilidad, mi institución no me ha dado acceso. Recuerda, por favor, sumamente importante. Este login de aquí no es tu validación. Tu validación te la da tu institución. Tu institución tiene que darte permiso de ocupar esto. ¿Cómo lo hace tu institución? Tú tienes que averiguarlo con ellos. Cuando tú te logueas aquí, solamente es para tener derecho a funciones personalizadas. Pero si no estás logueado, te va a pasar esto. Híjole, pues no, no tiene el archivo, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. Ah, mira, este sí viene. Ok, ¿por qué viene? Porque dentro, perdón, de ScienceDirect también tenemos Open Access. No veo aquí el filtro para el Open Access, pero también tenemos documentos en Open Access. Entonces, eso sí podemos consultarlos. Esa es la primera posibilidad. Puede ser que eso te haya sucedido. La segunda posibilidad, yo me voy a loguear. Recuerda, en mi caso, este login es mi validación de mi institución y también mi validación del uso personalizado. En tu caso son dos separados. Primero te valida tu institución y luego tú te logueas. Segunda posibilidad, de toda la información que se encuentra aquí, déjame ver si encuentro alguno. No hay. Mi colección o la suscripción que pagó mi institución no incluye algún documento que estoy encontrando. ¿Sí? O sea, mi institución pagó la colección A. La colección A incluye el 90% de los documentos, pero el otro 10 no. ¿Qué pasa con el otro 10? Te aparece solamente a manera de referencia. Puedes ver que existe el documento y esa es una gran ayuda, pero no puedes consultarlo porque tu colección no lo incluye. Pueden ser esas dos circunstancias las que estén haciendo que no en todos los documentos que estás recuperando te encuentres el PDF. Según la página de tópicos, solo si el término es válido puede utilizarlo, no. No solamente eso, mira, veíamos hace un momentito cuando hicimos lo de Monetary Politics, o sea, ya vimos que no es una forma válida, pero sí nos encuentra información. ¿Por qué? Porque el autor determina
qué palabras va a ocupar. Ahora, ¿qué probabilidad tengo de encontrar información con un término que sí está ya estandarizado, que ya fue revisado, que es profesional y que aparece en los tópicos, contra uno que no tiene esas características? Bueno, el que no tiene esas características a lo mejor fue ocupado por algún autor, pero a lo mejor no, mientras que el otro ya se ha comprobado que se ha ocupado como parte de sus descriptores. Entonces, hay mucha mayor probabilidad de recuperar información si está validada en los tópicos. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate esto. Trasplante. Vamos a quitar esto de abajo, porque de lo contrario no me va a mostrar nada. Trasplante 3364. Fíjate, por favor, le voy a quitar la N. Trasplante 14,000. ¿Cuál es correcto? Trasplante. Hoy en día transplante ya no se usa, pero hace años sí. ¿Qué tal si quiero información de hace muchos años? Voy a ocupar la que ya no está en uso hoy en día, porque sí me interesa la información antigua. Entonces, ScienceDirect Topics nos da muchísimas ayudas, nos da una validación de, mira, este término que tú quieres emplear sí se refiere a esto, pero podemos utilizar un lenguaje libre, ya sabemos, con ciertas consideraciones. Pregunta. Esta sesión la puedo volver a ver, ya dijimos que lo de los videos lo resolvemos hasta el final. ScienceDirect nos da acceso únicamente a los artículos científicos o a revistas especializadas. A ver, Daniel me está preguntando, ¿ScienceDirect nos da acceso solo a artículos científicos o también a revistas especializadas? Habría que definir entonces qué es un artículo científico y qué es una revista especializada, y si las revistas especializadas no incluyen artículos científicos. ¿Qué tipo de materiales encontramos aquí? Nos metemos a Journals and Books. No es que no quiera responder de manera directa, pero recuerda el viejo adagio oriental que dice, si quieres quitarle el hambre a un hombre un día, dale el pescado. Si quieres quitarle el hambre toda la vida, enséñalo a pescar. Y aquí vamos a ver cómo podemos pescar. ¿En dónde puedo saber si tenemos uno u otro? Nos metemos a Journals and Books, vemos cuáles son los tipos de publicaciones. Hay revistas, libros, handbooks, etc. Ok, ya tenemos un universo de información de algo que encontramos, entonces nos vemos en el tipo de artículos. Todos estos son los tipos de artículos y dentro de ellos nosotros determinaremos, mira, si es especializado, si es artículo científico, etc. Muy bien. Volvemos a activar el chat. No es cierto, de hecho ya está activo. Voy a poner ahorita desactivado y vamos a la última parte. Fíjate bien en esto, por favor. Me gusta este ejemplo porque es muy representativo. No sé si alguna ocasión te han invitado a dar una clase, a lo mejor a sustituir a algún maestro, o a dar una conferencia, a participar en un programa de radio, no lo sé. Imagina que tú recibes una petición para hacer eso. Oye, quiero que por favor me apoyes en mi programa de radio, que es la siguiente semana. Estás como invitado y el tema que te quiero invitar a desarrollar es este. ¿Qué tienes que hacer? Tú piensas, bueno, voy a preparar mi tema, sí, pero tu tema no se prepara de hoy a la siguiente semana. Tu tema se preparó de todos los años previos en los cuales te has especializado y la razón por la cual te invitaron a ti y no a otra persona a participar. En otras palabras, si tú eres profesional de algún área, necesitas estar preparado. ¿Y cuál es la vía para estar preparado? Estar actualizándote constantemente. Piensa tú en los años 80, igual al inicio de los 90, pero pensemos 70, 80, que es a lo mejor lo que más a la mano tenemos. ¿Cuál era la manera como una persona profesional en un área podría estar actualizado de su área temática? Esencialmente dos. Primero que nada, los gremios profesionales, o sea, tú te metes a una asociación, a un organismo, colaboras con colegas y te mantienes al tanto de lo que se está produciendo, de lo que se está hablando, etcétera. Segunda, te suscribías a revistas para estar leyendo constantemente lo nuevo que hay en tu área. ¿Qué hacemos hoy en día? No vamos a hablar de los gremios, eso ya tiene que ver con otras funciones, aunque he de comentarte que con Mendeley podemos tener algunas funciones como ellas. Por eso te invito a que veas esa sesión. La segunda, las suscripciones. ¿Será que ya que tenemos un montón de revistas aquí, podemos hacer una especie de suscripción para poder leer y mantenernos al tanto de lo que queremos? Sí podemos hacerlo y te muestro.
¿Recuerdas que cuando entramos a Journals and Books hace un momento fue solo para ver si aquí hay información que nos ayude? Y te dije, más al ratito vamos a meternos para otros fines. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Por favor, piensa en esto. Cuando estás, por ejemplo, en Sanborns, espero que hayas ido alguna vez a Sanborns, es una experiencia muy interesante, estar esperando a una persona allí que va a llegar tarde. Estás en Sanborns, se quedaron de ver ahí para comer, y la persona ya te avisó por WhatsApp, oye, ¿qué crees? Voy media hora retrasado, no seas malito, aguántame. Tú le dices, va, te espero. ¿Qué haces? Normalmente vas al área de revistas y empiezas a hojear, a ver títulos, y de pronto te encuentras algo útil. ¿Quiere decir que estabas buscando algo en particular? No. Quiere decir, a ver qué hay. Ya que tengo algo de tiempo, a ver qué hay. Y cuando estás en a ver qué hay, a veces te encuentras algo útil. Esta área que te estoy mostrando, vamos a pensar que es algo muy parecido. ¿Para qué ocupamos esta área? Para ver qué hay. Hace rato lo hicimos. ¿Qué hay del área que me interesa? No hay nada, no me sirve. Hay mucho, me sirve. ¿Está esta revista? Ah, voy a revisarlo aquí. Pero esta área no la vas a ocupar cuando ya tienes una petición muy precisa. Para eso hacemos las peticiones directas. Aquí en la exploración, fíjate lo que vamos a hacer. Voy a ver si hay algunas revistas del área que me interesa. Y el área que me interesa, según nuestro ejemplo, fue la economía. Y dentro de economía solamente me interesan las finanzas. ¿Hay revistas de finanzas? Vamos a ponerle aquí en Journal. Tenemos 53 y aquí las tenemos. ¿Ok? ¿Cuál de ellas es la buena? Eso te toca identificarlo a ti. Tú vas a explorar, tú vas a revisar cuál de ellas. Por ejemplo, me interesan las revisiones de economía china. Planeo irme a China cuando acabe el coronavirus. Me interesa. Me meto a esa revista y voy a revisar varias cosas. Primera, sumamente importante, ¿se está publicando actualmente? Sí. ¿Qué pasa si ya no se publica? Bueno, a lo mejor puedes revisar lo que ha publicado, pero difícilmente te servirá para mantenerte actualizado. Ok, revisas qué es lo que se publica. ¿Quieres publicar en esta revista? Te metes a la guía de autores, envías tu artículo, lees más acerca de esta revista, etcétera. Tenemos aquí unas métricas. Hace un momentito me preguntaban sobre ella. Esta sesión no es sobre métricas. La que vamos a tener de Scopus el próximo miércoles sí es sobre métricas, de modo tal que aquí solamente te menciono que tenemos estas métricas. Cuando hablemos de Scopus, ahí sí vamos a analizar qué es cada una de ellas. Te invito, por supuesto, a que el próximo miércoles a las 10 de la mañana también te unas a la sesión para que podamos ver todo esto. Vas a ver, mira, tiene cierto factor, etcétera. Perfecto, me interesa esta revista. Antes de decidirme, me voy al último número y voy a leerlos. Voy a ver sobre qué están escribiendo. Aquí puedo ver incluso algunas ideas sobre temas de tendencia actual. Y reviso y digo, mira, me interesan mucho, conservo los artículos. ¡Wow! Esta revista es buenísima. Entonces voy a crear una alerta, ¿te acuerdas? Hace ratito creamos una alerta de los resultados. O sea, cuando haya más resultados, me van a avisar. Aquí puedes crear alertas, pero de esta revista. Cuando haya nuevos artículos de esta revista, te van a avisar por correo. Para eso necesitamos habernos logueado. Vamos a darle Setup Journals. Vamos a indicarle si queremos recibir la tabla de contenido, si además de todo queremos que nos lleguen los artículos que están en prensa, le damos clic, le damos guardar, le dejamos muéstramelos según se vayan publicando y entonces cada vez que haya algo nuevo de esta revista me van a mandar información. Así podemos sacarle partido y estarás de algún modo suscrito a unas publicaciones. Yo te recomiendo que no te suscribas a todas, porque te ha pasado, igual que me ha pasado a mí, que de pronto queremos suscribirnos a todo lo que encontramos y cuando recibimos un montón de información, bloqueamos todo porque ya no queremos seguir recibiendo. No, tú busca cuál de todas las revistas te resulta realmente útil, suscríbete solamente a esa. Una, dos, tres, por lo menos, digo, cuando más, para que no tengas esa sensación de que te están abrumando de tanta información. Tú lo decidirás. Yo te recomiendo que elijas perfectamente la información que deseas recibir. Esa es la manera como puedes mantenerte actualizado en tu área de interés. Por favor, si hay dudas relativas a esto que acabamos de ver, vamos a manifestarlas en este momento. Yo justo ahorita estoy dando por cerrada la grabación. Ojo, no la sesión, todavía continuamos un momentito, pero sí voy a dar por cerrada la grabación.